más conveniente es que oremos juntos como iglesia para que lo que Dios transmite por medio de sus siervos y siervas sea lo que necesitamos escuchar y necesitamos poner en práctica en nuestra vida. Amén. Le invito a que ore conmigo. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Y ahora que nos disponemos, Dios, a aprender de tu palabra, a aprender de lo que tú, Señor, nos puedes enseñar cada día por medio de esa palabra viva y eficaz, Dios. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente para que tú seas quien nos hable, Señor. Dispón nuestro corazón, que dejemos toda preocupación, que dejemos cualquier cosa, Señor, que en este momento tal vez está ahí y que nos impida, Señor, escucharte y poder, Dios, prestar la atención debida a lo que tú nos quieres transmitir. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, amados, estuvimos hablando sobre la iglesia naciente, las características que identificaron a esta iglesia y también el impulso misionero que tomó en aquel tiempo cuando el Señor envió a sus discípulos a compartir y a proclamar el evangelio en todo lugar. En esta mañana vamos a hablar del último tema que tiene que ver con Hechos de los Apóstoles y es sobre la iglesia en transición. Transición significa un proceso de cambio de una realidad a otra. Y la iglesia de Jerusalén sufrió diversos cambios cuando tuvo que pasar del judaísmo al cristianismo. En la actualidad es muy difícil comprender 20 siglos más tarde, cuán difícil pudo ser la situación que atravesó el pueblo de Israel ante la interrogante de si el Mesías había venido solamente a la casa de Jacob, que son los israelitas, o era un mensaje de salvación para todo el mundo. La cuestión crucial de Hechos gira alrededor de la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Y en los 12 años que transcurrieron entre la muerte de Esteban y el ministerio de Pablo el apóstol, la iglesia iba a hacer una angustiosa y profunda revalorización de los conceptos de la fe y de la evangelización mundial. Para conocer mejor la problemática que se vivió en aquel momento, partamos de lo que dice Hechos 1:8. Y dice así, Hechos 1:8. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. En la versión Dios habla hoy. Ya desde ese suceso, los discípulos de Jesús se dan a la tarea de proclamar el evangelio siguiendo las instrucciones que les había dejado el maestro. Y esa acción vino a provocar un cambio en la iglesia de aquel tiempo, porque el mensaje ya no se iba a concentrar solamente en Israel, sino que se iba a llevar a todos los habitantes del mundo. En medio de lo que estaba ocurriendo, los judíos iban a ser sacudidos en todo lo que tenía que ver con sus creencias, con sus tradiciones, con sus costumbres, que estaban muy arraigadas y se verían obligados a cambiar paradigmas porque iban a ver la entrada en masa del pueblo gentil al pueblo de Israel. Demos un vistazo al entorno histórico desde el punto de vista religioso de ese siglo y veamos qué fue lo que sucedió en la comunidad hebrea. El evangelio estaba limitado solamente a la ciudad sagrada de Jerusalén. Ahí era donde se reunían para adorar a Dios y en aquellas fiestas especiales.
Los judíos creían que ellos eran el pueblo elegido de Dios y que el Mesías iba a venir con espada a liberar a su pueblo. El legalismo que se formó provocó que el evangelio no fuera compartido con los gentiles, pues consideraban que era exclusivo para el pueblo judío. Consideraban que ellos tenían la moral más alta y que eran una raza pura. Y la religión judía se basaba en un principio: la adoración a un solo Dios, Yahvé, y la estricta obediencia a la ley religiosa escrita, que era la Torá. Estos elementos, usted y yo podemos observar con más claridad cómo el movimiento evangelístico realizado por los discípulos de Jesús y la obra del Espíritu Santo, que como dijimos la semana pasada en el libro de Hechos, es el personaje principal. Ese poder que actuó en ellos provocó la inclusión de ese pueblo que estaba totalmente desagregado, el pueblo gentil, o le llamaban paganos, es decir, los que no eran israelitas. Y esto dio como resultado que la iglesia seguía creciendo y el evangelio se esparcía aceleradamente. ¿Quién tiene Hechos 6:7? Para que lo lea, por favor. Gloria a Dios. Crecía y crecía aceleradamente la iglesia. Pero tenemos que ver también en este estudio la oposición que se presentó. Bueno, muy bien. Ahora Lucas conduce nuestra atención acá en el libro de Hechos en el relato de algunos acontecimientos que fueron muy importantes porque llevaron el mensaje de salvación más allá de los confines de la tierra y marcaron cambios relevantes en la historia de la iglesia que se venían suscitando en Jerusalén. Veamos entonces qué fue lo que ocurrió. Habían varios acontecimientos. El primero fue el martirio de Esteban. Aparece en el relato Esteban. ¿Qué es lo que dice Hechos 6:8 de este varón? Era un varón que se había dedicado a predicar el evangelio y por medio de él se vieron milagros y diversas señales en aquel tiempo. Pero fue acusado injustamente y se contrataron unos testigos falsos para que lo llevaran ante el consejo diciendo que él había dicho cosas en contra de Moisés y de Dios. Y eso era una grave ofensa entre el pueblo judío. Entonces Esteban se presenta ante el consejo y él expresa lo que sentía y empezó a hablar sobre la salvación por medio de Jesús. Fue tal la reacción de aquellos que estaban ahí en el consejo, se enfurecieron de tal manera que lo sacaron y lo apedrearon. Y todos sabemos que Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia cristiana y murió en defensa del evangelio. El siguiente acontecimiento es el ministerio de Felipe. En Hechos 8:5-13 se narra, para que ustedes lo lean en la casa, son varios versículos, se narra cómo Felipe asumió con valentía la misión de evangelizar a los samaritanos, que era un pueblo despreciado por los judíos. El ministerio de Felipe en Samaria fue todo un éxito. No solo predicó el evangelio, sino que obró varios milagros, expulsando demonios, sanando paralíticos, cojos, en el nombre de Jesús. Y en Hechos 8, de los versículos 26 al 39, trata sobre la conversión del eunuco etíope.
aquel pasaje donde él iba en un carruaje leyendo el pasaje de Isaías, no lo entendía, y movido por el Espíritu Santo, Felipe se le acerca y le pregunta que si sabía lo que estaba leyendo. Él le dice que no, y entonces se lo explica. A este hombre llegó el mensaje de salvación, se bautizó y luego aceptó a Cristo. El etíope era un prosélito del judaísmo, por lo que se considera como el primer gentil en el tiempo de la iglesia primitiva que se convirtió a Cristo. Otro acontecimiento fue la conversión de Saulo de Tarso. Del capítulo 9, versículo 1 al 27, cuenta sobre todo lo que le sucedió a Saulo. Y fue una de las más dramáticas del Nuevo Testamento, pues también todos sabemos que fue un hombre que atacó a los seguidores de Jesús con la furia de un fanático. Él arrastraba a los cristianos y los entregaba a la cárcel. Dice un pasaje que arrastraba a las mujeres y a los hombres, y entonces yo me imaginaba que de ahí, si era necesario, lo agarraba del pelo o le agarraba de los brazos, los arrastraba, y no sabemos cuánta distancia, pero a eso se dedicaba en ese tiempo. Esa persecución que Saulo emprendió contra los creyentes iba a cambiar todo en este proceso de transición de la iglesia, pues su figura se proyectó sobre la historia, convirtiéndose en su principal enemigo en la iglesia de aquel momento, la que estaba surgiendo, la que estaba tomando fuerza, hasta que tuvo un encuentro con Jesús cuando iba rumbo a Damasco, y se transformó en Pablo el apóstol, el más apasionado defensor del evangelio de aquellos tiempos. Gloria a Dios. A partir del capítulo 12, versículo 25, y hasta el capítulo 21, versículo 16, Lucas se dedica a contar las experiencias vividas por Pablo en sus viajes misioneros, que fueron 3, con algunos de sus colaboradores. Estaba Bernabé, estaba Juan Marcos, estaba Timoteo. En su viaje a Antioquía, junto con Bernabé, se congregan allí todo un año con la iglesia y les enseñaron muchísimas cosas. A los discípulos en la iglesia de Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, que en aquel tiempo los conocían como los del camino. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí tenemos Hechos 11, 25, 26. Allí está escrito en la palabra. Y la iglesia de Antioquía llegó a ser el centro de operaciones de Pablo en cada uno de sus viajes misioneros. El otro acontecimiento fue la conversión de Cornelio. El capítulo 10 del versículo 1 al 48 nos cuenta la historia. Cornelio estaba en Cesarea, era un centurión de la compañía La Italiana, que ha sido reconocido como el primer gentil pagano, es decir, sin Dios, que se salva de la misma manera que nosotros, por fe. Dicha conversión se le atribuye al apóstol Pedro. Y hablando de Pedro, precisamente cuando él regresaba a Jerusalén, después de haber viajado a Cesarea, fue criticado por algunos creyentes. ¿Qué dice Hechos 11 del 1 al 3? Aquí en este versículo nos muestra cómo
los judíos estaban muy arraigados a sus costumbres y tradiciones. Recordemos que Pedro era judío y al andar ahí proclamando el evangelio, algunos que tenían todavía muy arraigados esas costumbres, le reclaman que por qué él se había juntado con aquellos que estaban, no eran circuncidados, y que también ellos tenían una serie de leyes con respecto a lo que tenía que ver con la limpieza de los alimentos, leyes dietéticas de aquel tiempo. Lo menciona por ahí algunos de los estudiosos de la Biblia. Y lo critican porque él se había reunido en una de las casas de estos hombres y ellos no se podían mezclar con los gentiles. Entonces, Pedro les explica, ¿verdad?, cuál era, en los siguientes pasajes que ustedes lo pueden leer en casa, cuál fue la razón, qué fue lo que él logró con el haber ido a ese lugar y reunirse. Y entonces aceptan, callan y juntos glorifican a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna, así como a todos y a cada uno de nosotros. Para concluir, hermanos, el libro de Hechos también identifica algunos eventos que actuaron en este proceso de transición entre el antiguo pacto de la observancia, que es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que es de la gracia y fe, que es el que rige actualmente en la iglesia de Cristo, porque cambiaron la historia de la iglesia en todo el mundo, en el área espiritual, y están implícitos en todos los elementos que ustedes y yo acabamos de analizar. Lo primero es que hubo un cambio en el ministerio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era el ungimiento externo del pueblo de Dios, y menciona algunos ejemplos como Moisés, Otoniel, Gedeón, y el de Moisés aparece en Números 11:17. Pero después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de los creyentes. Primera de Corintios 3:16 habla de ello, guiándolos y llenándolos de su poder desde dentro. Otro evento que se da en esa transición del viejo pacto al nuevo pacto fue la conversión de Pablo, precisamente, que fue un ejemplo dramático, porque Pablo admitió que él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible, como dice Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia de la ley, llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero después de su conversión, cuando él iba rumbo a Damasco, se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas fueron inútiles, diciendo que él, como dice Filipenses del 3:8b al 9, los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y el otro evento que también tiene que ver con la observancia del viejo pacto con el nuevo pacto que nos rige hoy fue la visión de Pedro en el lienzo. En Hechos capítulo 10, del versículo 9 al 15, existe también otra señal de la transición en la iglesia. En este caso habla de esas leyes dietéticas de los judíos a la unidad del nuevo pacto de judíos y gentiles en una sola iglesia universal. Los animales limpios simbolizaba a los judíos y los animales inmundos simbolizaba a los gentiles. Fueron declarados ambos
por Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz. Dejando de estar entonces bajo el antiguo pacto de la ley, ambos unidos en el nuevo pacto de la gracia a través de la fe por medio de la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos uno solo. Ahora la iglesia es universal. Ya no existen divisiones en el pueblo de Dios. Aunque los judíos todavía tienen algunas costumbres arraigadas, nosotros sabemos que somos un pueblo, uno solo en Cristo Jesús. Amén. Podemos decir entonces, mis amados hermanos, que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Y ahí entramos todos y cada uno de nosotros. Cuando Él los lleva y los llena de su poder por medio de su Santo Espíritu a donde Él se proponga. Dios tomó a un grupo de pescadores y los utilizó para poner el mundo de cabeza. Lo menciona el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6. Tomó a un asesino aborrecedor de cristianos y lo transformó en el defensor más apasionado del Evangelio. Dios utilizó incluso la persecución que sufrieron el pueblo de Dios en aquella época, que fue muy encarnada, para producir la difusión más acelerada de una nueva fe en la historia de toda la humanidad. Dios puede y hace lo mismo a través de nosotros. Amén. Cambiando nuestros corazones, llenándonos de poder por medio del Espíritu Santo y dándonos pasión y ese deseo ferviente de difundir las buenas nuevas de salvación a través de el mensaje de Jesucristo. Si tratamos de hacer estas cosas con nuestras propias fuerzas, probablemente usted y yo vamos a fracasar. Pero como dice en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo fue sobre nosotros, usted y yo podremos alcanzar cualquier cosa porque Él está con nosotros y nos llevará a hacer esa labor que nos ha encomendado. El Señor está llamando en estos tiempos a la iglesia a que esa visión misionera sea algo efectivo, sea algo eficaz, que sea de todos nosotros. Si bien es cierto, tal vez no todos podremos viajar a otros países, nosotros podemos también apoyar las misiones orando en todo tiempo, porque hay mucho trabajo que hacer. Y como decía también la semana pasada, amados hermanos, todos los días se pierden almas y no tenemos que ir a la Patagonia, ni tenemos que ir a Cuba, ni tenemos que ir a México para darnos cuenta. En nuestro propio país, en nuestra propia vecindad, vemos gente que no se le ha llevado el mensaje del Evangelio. Y esa transición, si bien es cierto, ya se dio, todavía hay cambios que nosotros debemos poner en práctica, no solo en nuestra mente, sino también en nuestra vida, para poder llevar eficientemente el mensaje del Evangelio. También podemos apoyar las misiones con dinero. Hay muchos misioneros que están trabajando y tienen que sobrevivir con poco o casi nada. Entonces, amados, que nosotros, Comunidad Cristiana El Faro, cada día sienta ese corazón lleno de la emoción que produce saber que una vez que fuimos rescatados y redimidos por el poder del Señor Jesucristo, también nosotros podemos cumplir con la labor que Él nos ha encomendado, así como lo dice su palabra, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Amén. Bueno, eso era un resumen de lo que habla el libro de Hechos, porque hay muchísimos acontecimientos, eventos que se dieron y que podríamos hablar, pero resumido, esto es lo que trata del tema la iglesia en transición. Quisiera entonces ver y hacer algunas preguntas a ver si todos entendimos de qué se trataba. ¿De acuerdo? ¿Quién me puede decir cuál fue la interrogante que el pueblo de Israel se hizo en relación con el Mesías y no lo entendió en aquel momento?
¿Cuál fue ese interrogante que se hizo? ¿Alguien recuerda? Ellos tuvieron una situación ahí muy difícil, no la entendieron en aquel momento, pero fue si el Mesías había venido solamente a la casa de Jacob o era el mensaje de salvación para todo el mundo. Ellos no entendieron el mensaje en aquel momento, sino con todos los movimientos y acontecimientos que se dieron posteriormente, que ya entonces la iglesia tuvo la apertura de incluir a los gentiles, porque los judíos eran muy herméticos. Algunas de las costumbres o tradiciones que prevalecían en la comunidad judía, ¿cuáles eran esos? Hablamos varias. Hablamos de que ellos creían que eran el pueblo escogido de Dios, que tenían la moral más alta y que eran una raza pura. ¿Sí, amada hermana? Ellos adoraban a un solo Dios, Yahvé, y creían que eso se circunscribía solamente a Jerusalén, que no se podía predicar fuera de ahí. Entonces por eso los gentiles estaban fuera. Excelente, Eloísa. Muy bien. Cuando el evangelio se empieza a propagar, ¿cuál fue el resultado que se obtuvo? Se empezó a propagar en diferentes lugares. Dice la Biblia que en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Cuál fue el resultado que dio esa difusión del evangelio? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la iglesia crecía aceleradamente, a pesar de que también había oposición. Dos acontecimientos que marcaron la transición de la iglesia del judaísmo al cristianismo. Vimos 5 acontecimientos. A ver, Joseph. La primera fue la muerte de Esteban, ¿verdad? La pedrada de que mataron a Esteban, ¿verdad? Por el evangelio. Sí, hasta una. Y después de Esteban fue Felipe. El ministerio de Felipe fue, ¿verdad? Que también una de las 5 que dice que se marcó la transición de la iglesia, ¿verdad? Muy bien, gracias, Joseph. ¿Cómo era que llamaban a los cristianos en aquella época? Los del camino, muy bien. También decían que era una secta y lo llamaban los nazareos o los nazarenos, dependiendo del comentario que nosotros leamos sobre eso. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de su conversión? Saulo de Tarso. ¿Y en qué lugar fue donde él se encontró con el Señor Jesús? Damasco. Esas eran muy sencillas, ¿verdad? ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3, muy bien. Mencione un evento que actuó en la transición del viejo pacto al nuevo pacto. Un evento. Habían 3 que se mencionaron. En esa observancia de la vieja ley, lo que regía en el Antiguo Testamento, con el nuevo pacto que nos rige ahora en Cristo Jesús. Uno de esos. Gaby. Ok, pero uno de esos eventos. Muy bien. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Y nosotros qué necesitamos para cumplir la misión evangelizadora en nuestra actualidad? ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que necesita un cristiano para llevar a cabo esa misión evangelizadora? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en nosotros mora el Espíritu Santo? Levante la mano. Yo quiero ver cuántos de ustedes
tienen el Espíritu Santo? ¿Me pueden levantar la mano, por favor, para ver? Todos, absolutamente todos. Entonces, usted y yo, mis amados hermanos, podemos llevar a cabo la misión evangelizadora aquí y en cualquier lugar del mundo. Dios está llamando a su pueblo a que seamos apasionados y fervientes, así como Pablo nos dio ese ejemplo y como dice en la Biblia, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo los invito a que ustedes cada día alberguen en su corazón el profundo deseo de ser parte de esa evangelización a todas las naciones. Y usted empiece por donde usted vive y que el Señor le llevará a donde Él quiera. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, pongámonos de pie. Entramos ya en este tiempo, este concierto para el Señor. Señor, te damos gracias nuevamente. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones, nos tocas, nos vivificas, nos impactas por medio de tu palabra. Que en nuestro corazón se anide, Señor, ese verdadero sentir de hacer las cosas como tú, Señor, lo deseas de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos en esta tierra, Señor, para ser partícipes de